Hola a todos, el día de hoy quiero que me acompañen en mi primera cita con Enroll HD. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana María, soy colombo costarricense y vengo de una familia Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria. Mi abuelo, mi papá, mis tíos la tenían. Y ahora yo tengo el 50% de probabilidad de heredarla y manifestar síntomas en algún momento de mi vida. La única forma de saber si heredé el gen es a través de una prueba genética que hasta la fecha, hoy 13 de febrero 2024, no he realizado. Sin embargo, eso no impide que pueda participar activamente en la comunidad, en programas o estudios dirigidos a las personas afectadas por la enfermedad de Huntington. Ahora muchos estarán preguntando ¿qué es Enroll HD? Enroll HD es el estudio observacional más grande del mundo para familias con enfermedad de Huntington. Actualmente participan más de 20,000 personas en Europa, América del Norte, América Latina y Australasia. Ellos monitorean con gran detalle cómo ocurre la enfermedad en las personas y cómo cambia con el tiempo, realizando los mismos estudios y las mismas pruebas, las mismas evaluaciones en todo el mundo. Los investigadores pueden utilizar esta enorme recopilación de datos y muestras biológicas para aprender más y encontrar nuevas formas de tratar eficazmente la enfermedad de Huntington. Enroll HD está abierto a cualquier persona que tenga la enfermedad de Huntington o esté en riesgo y es un recurso para toda la comunidad Huntington, incluidos pacientes, familias, investigadores, médicos y otros profesionales de la salud, defensores de pacientes como fundaciones o asociaciones y cualquier otra persona relacionada con la enfermedad de Huntington. Además de ser un estudio observacional, Enroll HD también es una plataforma de investigación clínica diseñada para ayudar a realizar estudios adicionales de la enfermedad de Huntington en personas que nos ayudarán a comprender diferentes aspectos de la enfermedad. Y bueno, ya que estamos un poco más ubicados en contexto, ya me voy a dirigir al centro hospitalario de la Universidad de Montreal, donde se encuentra la HD Clinic o la clínica para enfermedad de Huntington. Y vamos a ver qué pasa. Nos vemos. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. We can do what we want, we can live as we choose. You see, there's no guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. Unos días antes de la cita, la coordinadora de investigación me envió por correo electrónico una carta de confirmación de la cita con el Dr. Chouinard, investigador local de Enroll HD. En el mismo correo incluyó el consentimiento informado para que lo leyera con tranquilidad en casa. El documento consta de 18 páginas y es fundamental leerlo detenidamente, anotando cualquier duda o pregunta que pueda surgir, aunque todo el contenido es muy claro. En el consentimiento informado se explica la finalidad de este estudio de investigación, que es recopilar información clínica sobre el participante. También se recolectarán muestras de sangre que los investigadores utilizarán para comprender mejor la enfermedad de Huntington y buscar nuevos tratamientos. Se destaca que el participante es completamente libre de decidir si desea participar en el estudio o no. En caso de decidir participar, puede cambiar de opinión y retirarse en cualquier momento sin necesidad de justificar su decisión.
Además, no es necesario saber si se es portador del gen responsable de la enfermedad de Huntington para participar en el estudio. Esto significa que cualquier persona, independientemente de su estatus genético, puede participar. Por último, se enfatiza que toda la información recopilada para el estudio se almacenará en bases de datos y depósitos seguros, donde estará disponible ahora y en el futuro para los investigadores. Una vez que llegas a tu cita, te asignan un número con el cual te van a identificar. Se llama HDID. Te preguntan si tienes dudas o preguntas acerca del consentimiento informado. Se revisa cada sección del documento con la coordinadora de investigación y una vez resueltas las dudas, se procede a firmarlo. Luego, en esta visita inicial y en las visitas de seguimiento, que serán cada 12 meses, te hacen preguntas sobre tu historial médico y tus tratamientos actuales. Te realizarán un examen neurológico para ver cómo te mueves y cómo realizas tareas cotidianas de la vida diaria. También evalúan cómo piensas y cómo te comportas, y a través de unas pruebas cognitivas valoran otras funciones cerebrales. Además, medirán tu estatura y tu peso como parte de tu historia clínica. A continuación, se recogerá una muestra de tu sangre. Se extraerá un tubo de sangre de 10 mililitros de una vena del brazo. Este procedimiento tarda tan solo 5 minutos. La sangre se utilizará para obtener tu ADN, el material genético de tu sangre, el cual será analizado. Se contará el número de repeticiones citosina, adenosina, guanina o repeticiones CAG, que se encuentran en el gen de la huntingtina. Este es el gen que determina si tienes o no la enfermedad de Huntington. Sin embargo, no tendrás acceso a estos resultados que se realizan en el estudio. Recuerda que si deseas saber si eres portador de la mutación, mientras participas en este estudio, puedes hacerlo a través de centros de pruebas genéticas disponibles en tu zona. Es muy importante recibir asesoramiento genético antes de someterte a la prueba. Conocer tu estatus genético puede ayudarte a tomar decisiones para el futuro, pero al mismo tiempo es crucial contar con las herramientas necesarias para adaptarte a las implicaciones psicológicas que esto conlleva. Por último, y como parte opcional, se te harán preguntas sobre miembros de tu familia extensa, tanto vivos como fallecidos, con el fin de elaborar un árbol genealógico. La información recogida sobre cada miembro de la familia incluirá su año de nacimiento, género y, si es el caso, el año de su muerte. Para aquellos miembros de la familia que tengan la enfermedad de Huntington o que la tuvieron, te preguntarán sobre sus síntomas. Esta información ayudará a entender mejor si los miembros de la familia tienen síntomas similares y a relacionar la información clínica codificada y las muestras de los miembros de la familia que han aceptado participar en Enroll-HD en diferentes centros de investigación. Bueno, esta fue la recapitulación de mi experiencia en mi primera cita con Enroll-HD. No quiero dejar de expresar mi infinito agradecimiento con el equipo de investigación del CHUM por su dedicación, compromiso y por su excelente trato. Gracias por su trabajo y por contribuir de manera tan significativa a la investigación y búsqueda de una cura para la enfermedad de Huntington. En la foto se encuentra a mi izquierda Lynn Jean, coordinadora de investigación, y a mi derecha Martine Comeau, enfermera coordinadora. Muchas gracias por todo. Al Dr. Chouinard, que no estaba disponible en el momento de la foto, muchas gracias por la atención brindada y por su aporte a nuestra comunidad. Espero que este video haya sido útil e informativo para todos. Para las personas afectadas por la EH que están buscando una manera de aportar a nuestra comunidad, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Para más información, ingresa a la página de Enroll-HD, que es www.enroll-hd.org, o pregunta en tu asociación local. Hasta la próxima.